El alacrán gigante de Durango. El alacrán de la celda 27. En las postrimerias del siglo XIX, cuando el gobierno del general Porfirio Díaz se encontraba perfectamente consolidado, existió en la antigua cárcel de Durango la celda de la muerte, llamada así porque al desgraciado que metían ahí amanecía muerto misteriosamente. Por los años de 1884, en la antigua hacienda de Cacaria, hoy ejido Nicolás Bravo, existió una familia numerosa y uno de sus hijos se llamaba Juan. Era un muchacho de piel morena, ojos negros, alto y robusto. Sus compañeros le decían Juan sin miedo, asociando su nombre con el personaje de un cuento así denominado. Las gentes decían que en realidad no conocía el miedo porque lo habían visto montar potros brutos que ya habían tumbado a todos los caporales de la hacienda, y Juan había conseguido dominarlos sin problema. En otra ocasión, en una fiesta campirana, cuando se celebraba el día del santo del patrón, Juan, con una cobija de franjas de colores, había capoteado al toro más bravo que un día antes habían bajado de la sierra. Incluso el señor cura de la iglesia recuerda cómo Juan subía al campanario a lo más alto y peligroso del mismo para bajar los huevos de las golondrinas y robárselas. En efecto, la gente ya lo tenía definido como Juan sin miedo. En una ocasión llegó a la ciudad de Durango un perro rabioso. Echando espuma de la boca, completamente delirante y salvaje el animal, hizo que todos los duranguenses se metieran y se refugiaran en sus casas. Cerraron puertas y ventanas, pero en la escuela, en la primaria, el maestro no tenía ni la menor idea de lo que estaba sucediendo, así que dejó salir a los niños al recreo. Juan, quien no tenía miedo, ya había visto al perro acercarse a la ciudad. Vio cómo se dirigió a la escuela y él no lo dudó dos veces. Tomó una escopeta que colgaba de su pared, la cargó y salió en busca del animal. En efecto, el perro ya se encontraba acechando a los niños y fue cuando doña Elvira, una mujer de la comunidad que tenía a su querida hija en esa primaria, corrió para proteger a la niña. Al correr Elvira alteró al perro, quien también se lanzó al ataque sobre ella. Fue cuando Juan empuñó la escopeta y apretó el gatillo, que dispararía pero fallando. Espantó al animal, pero acertó en el pecho de doña Elvira, que le reventó y sacó borbotones de sangre que bañarían el rostro de su aterrorizada hija, que veía cómo su madre caía al suelo con el pecho completamente destrozado. Juan no emprendió huida, no quiso justificar su acto. Supo que había cometido un grave error. Tomó un hacha cercana que se encontraba cerca de una pila de troncos. Se acercó al animal, que ya lo veía agresivo. Se medían las miradas como si de dos bestias se trataran, y simplemente Juan acertó con un rotundo hachazo sobre la cabeza de la bestia, terminándolo por matar. Pero varios mirones que estaban en las cercanías podían ver cómo la señora Elvira yacía muerta en el piso después de unas horribles convulsiones y desangrada, cómo la niña de Elvira lloraba en el vientre de su madre bañada de sangre, y cómo Juan, sudado, cansado y salpicado de la sangre de aquel animal, se encontraba con hacha en mano y la bestia derribada en el piso. A la trágica escena se acercaron el cura, el juez y el hacendado. Veían la macabra escena cuando simplemente el hacendado cuestionó: ¿cómo sucedió esto? Juan, que no le tenía miedo a nada, tampoco le tenía miedo a la verdad y a aceptar sus errores. Confesó querer matar al animal y en el acto haberse llevado a doña Elvira. Después habría terminado el trabajo y por fin habría matado al perro rabioso. Horrorizados, deliberaron brevemente entre los tres y consideraron que él era culpable y no debía haber tolerancia ante el hecho. Se ordenó que él fuera encerrado en la Bartolina, una celda en donde se encerraba a aquellos que habían cometido algún delito inmediato. A la pobre doña Elvira se le mandó hacer un cajón de pino y que los familiares recogieran los restos. Doña Petra, quien era la madre de Juan,
Lo siguió hasta la Bartolina con el corazón destrozado, pues sabía que Juan no había actuado de mala fe en ningún momento. Le llevó una cobija y algo de comida en una canasta de mimbre, llorando, diciéndole: mijo, Dios va a obrar y tú vas a salir. Juan, que no tenía miedo, afrontó las consecuencias y le dijo: no llore por mí, madre, y que se haga la voluntad de nuestro Señor Padre. La primera noche que pasó en la Bartolina fue terrible. Juan consideró una y otra vez: qué desgracia la que llovió sobre mí. Fue una tragedia. Pobre doña Elvira. Espero poder pagar lo que hice. Pero aunque no tenía miedo, sí tenía emociones y sentimientos. Juan apretaba su puño en la celda en la oscuridad, llorando, derramando lágrimas, culpándose a sí mismo y culpando la situación como tal. Escuchaba un ruido increíble del bolso que le había llevado su madre con gorditas, para darse cuenta que unas ratas gordas y pudrientas se estaban comiendo la comida de Juan, le estaban royendo la cobija y mordiéndole los dedos de los pies. Juan había caído muy bajo, se encontraba terriblemente desolado. A la mañana siguiente se extraditó lo que necesitaba hacer Juan, y es que él tenía que ser llevado a la cárcel de Canatlán, en donde se encontraba para allá los rumbos de la Cacaria, que tendrían que responder ante los crímenes que le había hecho. Pasó tiempo ahí, en la cárcel de Canatlán, lejos de todo lo que él conocía, recordando aquella bonita muchacha llamada Lupe que le gustaba, y recordaba que ya no la vería más, sus hermanos, su madre, su Durango. Después de cierto tiempo, el juez de Canatlán dictaminaría que la sentencia de Juan era nada más ni nada menos que 20 años en prisión, y al no existir abogados de oficio en aquel entonces, no había quien defendiera ni antepusiera su palabra a dicha ley. Juan fue trasladado después de la Bartolina a la cárcel de Canatlán, y después de la cárcel de Canatlán de regreso a la capital de Durango para pasar los próximos 20 años encerrado. Al cruzar los barrotes era habitual escuchar a los presos decir: ya parió la leona, dando a entender que llegaría un nuevo preso a la celda. Al no saber ni leer ni escribir, Juan no entendía por qué el oficio que tenía en las manos decía que había sido una desgracia imprudencial. Todo este asunto para él le resultaba incomprensible, y solo tenía que hacerse a la idea de que lo que se sentenciaba tenía que cumplirse y nada más. La vida en aquel lugar era insoportable. En pequeñas celdas de 3 por 4 metros vivían 5 o 6 personas, y cuando les iba mejor les tocaban crujías colectivas, en donde en un espacio de 10 por 5 vivían 15 o 20 reclusos, con el inconveniente que representaba tener que convivir en grupos numerosos cuando son los intereses disímbolos. Sin embargo, existía una celda dentro de este complejo. Era la celda San Juan, una celda para ti solito, pues la persona que era trasladada ahí no llevaba acompañante alguno. Lo curioso es que nadie quería entrar a la celda San Juan. Una oscura celda dentro de lo más recluso de este lugar. Se encontraba entre de los muros de adobes varias grietas donde anidarían arañas, alacranes, chinches, ratas, ciempiés, cucarachas, todo tipo de criaturas de la oscuridad. Y la verdad era bastante desagradable. Cuando alguien tenía que pasar ahí la noche o las noches, depende de lo que haya cometido, era por su pésima conducta. Era usada para castigo. El calor en ese lugar contaban que era insoportable por la falta de ventilación, la luz totalmente prohibida, el poco aire que contenía el ambiente era maloliente, húmedo y falto de oxígeno. Generalmente a los que castigaban ahí, después de 2 o 3 días de estancia, los sacaban inconscientes por la falta de oxígeno y hambre, ya que era normal no darles de comer en todo ese tiempo que permanecían encerrados. Pero la celda San Juan pronto cambiaría su nombre y sería nombrada y conocida por todos como la celda de la muerte, pues inexplicablemente de un tiempo para acá, persona que pasaba una noche ahí amanecía muerta. Al ir los carceleros a revisar, siempre se encontraban los cadáveres en la oscuridad. Se llegó a considerar que se volvían locos, se llegó a considerar muchas cosas. A veces el veneno de un alacrán te da tiempo y te advierte bajo fiebres y dolores que estás mal, pero simplemente quien pasaba la noche ahí amanecía muerto.
y de llamarse la celda San Juan, recibiría la mazmorra de la muerte o el calabozo de la muerte. Los reos tenían otras hipótesis, decían que allá adentro se encontraba el diablo mismo. Otros decían que el primero que allí había muerto era un ateo que no creía en Dios y que al entrar a la celda dijo: si Dios es tan poderoso que me quite ya de sufrir. Y al cumplirle ese deseo, todo el que entre a esta celda, a este calabozo, moriría la misma noche. También se decía que una legión de espíritus malignos penetraban al calabozo para ejecutar al desgraciado que se encontraba allí, y no faltaba algún carcelero que aseguraba haber visto salir o llegar sombras o bultos a la celda maldita a eso de las 12 de la noche. Pero las rencillas del mundo exterior afectarían a Juan, porque mientras esto sucedía en la cárcel de Durango, Palemón, el hijo de don Propicio, dueño de la hacienda de Cacaria, cortejaba a Lupe, quien era el amorío de Juan, que se había quedado con el corazón partido cuando supo la desgracia que le había ocurrido a Juan. Él, al darse cuenta que Lupe no podía olvidarse de Juan, tenía una idea para quitar la competencia del camino. El malcriado Palemón fue y habló con su padre, Procopio, y le explicó que si Juan seguía con vida, Lupe jamás se fijaría en él. Así que el señor no dudó en utilizar sus influencias y mandó hablar al carcelero para que Juan fuera llevado a la celda de la muerte. Juan cuestionó: ¿pero yo qué he hecho? He buscado portarme bien. Yo no he hecho nada malo para que me encierren ahí. A lo que le dijeron los carceleros: órdenes son órdenes. Vas para adentro. La realidad es que Juan se había ganado el respeto y la estima de todos ahí, reos y carceleros, porque Juan nunca ha sido mala persona. Como sabían que esto era una arbitrariedad por parte del señor don Procopio, le dijeron: ¿qué necesitas para pasar una noche ahí dentro? Tú eres Juan sin miedo, no le tienes miedo a nada. ¿En qué te podemos ayudar? Juan respiró profundo y recapacitó: es verdad, no le tengo miedo a esto. Juan simplemente contestó: necesito un banco, una docena de velas de cebo grandes y una caja de cerillos. Juan comenzaría a pasar la noche más tétrica de su vida. Dentro de las mohosas paredes de la celda de la muerte, primero consumó su primera veladora. Revisó el piso y las paredes para ver alguna anomalía. Algunas cucarachas invasoras se metían en las grietas. Ratas gordas se veían en una esquina de la cárcel. Nada diferente a otra habitación realmente, más la falta de oxígeno y el calor. Él habría de medir el tiempo por las campanadas de la catedral que resonaban hasta lo más recóndito en la bóveda de la celda de la muerte. Estaba pendiente. El miedo lo venció y prendió otra veladora. Y al registrar cuidadosamente el piso, las paredes y el techo del calabozo, a ver si detectaba algo anormal, divisó un enorme alacrán como de 30 centímetros de largo, que con la cola parada al sentir la luz de la vela, regresaba lenta y pesadamente a su madriguera. Juan clavó la vista con horror. El animal se escondió en la viga que estaba junto a la pared. Nervioso, aquel hombre, por lo que había visto, pensó que era el diablo en forma de alacrán y decidió no apagar la luz. El alacrán no salió porque era un bicho que no conocía la luz y éste le atormentaba. Todavía le faltaban algunas horas para el amanecer. Él quería conservar las velas, pero éstas se iban consumando una tras otra. Él tenía temor. Por primera vez Juan sintió el temor de quedarse en la oscuridad y que el alacrán saliera de la madriguera. Ese gigantesco y inusual y anormal alacrán saliera y le picara, pues ya había deducido que este era el que estaba matando a todas las víctimas. Después de pensar, de estar nervioso y suspirar, Juan comenzó a razonar. El alacrán no es el diablo porque dicen que el diablo no le teme a nadie. Debo apagar la luz para que el alacrán baje, y si es él el que mata a los presos, antes de que me pique lo mato yo, encendiendo el cebo de la vela que me queda. Tomó los cerillos en su mano y listos para encenderlos, de improviso se sentó en el banco y le sopló a la vela. En aquel mundo de oscuridad sudaba con mayor abundancia,
Permaneció a oscuras un largo rato, tal vez media hora. Lo atormentaba el pánico, al pensar que a lo mejor escondía la vela y ya cuando fuera demasiado tarde, porque el enorme alacrán ya había visto, lo hubiese picado. Decidió encender el cerillo que tenía en la mano y recibió la angustia y la desesperación que no esperaba. El cerillo se había mojado con su propio sudor y al tallarlo contra la caja, simplemente se desmoronó. Sintió que las fuerzas le faltaron y que se desplomaba sin sentido en el suelo, cayendo pesadamente sobre el piso de la celda. El terror acechaba por fin a quien se conoció durante muchos años como Juan Sin Miedo. Una bestia del inframundo, un tremendo alacrán de prominentes tenazas y su extensión abdominal una lanceta terrorífica. Se escondía entre las vigas. Sus cerillos ya estaban mojados y húmedos, no podía prenderlos. Él estaba aterrorizado y la vela se estaba consumando. Sabía que cuando llegara la oscuridad el alacrán saldría de su escondite para matarlo. El gigantesco alacrán. Fue entonces que Juan comenzó a soplar poco a poco a sus cerillos para secarlos. Comenzó a hacer un esfuerzo, los trató frotando contra las piedras más secas que se encontró, pero no encendían. Él supo que la única opción que tenía era matar al alacrán o evitar simplemente que lo matara a él. Cuando por fin, cerca del amanecer, pudo encender uno de los cerillos, al frotarlo rápido contra su cinturón de cuero, se sorprendió que el animal se encontraba a un escaso metro del banco donde se encontraba él sentado. El tremendo alacrán que yacía ahí cerca de Juan estaba amenazador. Con la luz de la llama se proyectaba su sombra espectral ante la pared, haciéndolo aparentar un demonio de grandes proporciones. Juan, aterrorizado, se quitó el sombrero que tenía de palma, un sombrero de asa grande, y puso sobre el alacrán el sombrero. Él podía sentir cómo debajo de su mano se movía el gigantesco arácnido, pero antes de que éste escapara del sombrero, Juan agarró el banco y lo colocó encima de la copa del dicho para que el alacrán ya no pudiera salir de allí. Lloró, suspiró. ¿Habría vencido a la bestia? Esperó hasta que los carceleros llegaran por su supuesto cadáver, pues nadie sobrevivía a una noche en la celda de la muerte. Abrieron la pesada escotilla que proyectaba la luz del exterior al amanecer de Durango y verían a Juan sobre el banco, tembloroso, sudado, ojeroso y llorando, y les decía Juan: «Lo atrapé, lo atrapé». Pudieron darse cuenta los carceleros después de que Juan exigió llevaran el frasco más grande que pudieran, que había capturado a un gigantesco e inusual arácnido hasta hoy en día reconocido como el alacrán más grande del mundo y se encuentra en el Museo de Historia Nacional de la Ciudad de México. Fue trasladado allá como vestigio nacional de que existió un animal de tremendas proporciones en lo que se le conoce hoy por siempre como la ciudad de los alacranes, Durango, Durango. A Juan se le dio el perdón, pues al sacar al alacrán de allí habían develado uno de los más grandes misterios y además se habrían evitado muertes futuras. Juan sin miedo volvería a andar por libre y sin miedo por las calles, y la celda de la muerte o la celda 27 regresaría a tener el nombre simplemente de la celda de San Juan. Hoy en día, un vestigio de nuestra historia de Durango y una cárcel que ya no existe más, pues quedó consumida por el centro de Durango.